Reciban un cordial saludo, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Estamos dando inicio a una semana más. Estamos ya por concluir este mes, así que yo los invito a que pongamos en presencia de Dios el inicio de esta semana. Encomendémosle a Dios toda esta semana nuestra salud, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros planes. Pongamos en presencia de Dios todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos quita el sueño, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos inquieta. En este momento lo vamos a poner en presencia de nuestro Padre Dios y pedimos la luz y la asistencia del Espíritu Santo. Como siempre, les pido, por favor, que estemos atentos porque voy a leer la lectura. Está muy interesante la lectura del día de hoy. Habla sobre el futuro de los que mueren. ¿Dónde están los que mueren? ¿Qué es lo que pasa con los que mueren? De hecho, yo subí un video muy bonito sobre el purgatorio, las ánimas del purgatorio y todo eso. Si no has visto ese video, ahí lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Recuerda que al final del video voy a dar una bendición para que por favor te quedes hasta el final. Y bueno, pues también los invito a que le den un me gusta al video. Ahora sí, bueno, empezando el inicio de esta semana con el pie derecho, escuchemos la segunda lectura, la cual está tomada del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hacer una breve reflexión sobre esta lectura y después vamos a hacer lo mismo con el Evangelio. Quizás muchas personas se preguntan qué pasa con nuestros fieles difuntos. Los que tenemos fe sabemos que están en presencia de Dios, pero también, y para no hacer muy larga esta reflexión, si no han visto el video que subí sobre las ánimas del purgatorio y lo que es el purgatorio, por favor véanlo, ahí está, lo subí esta semana para que si no lo han visto, véanlo y ahí sabrán dónde están nuestros fieles difuntos que ya han fallecido. Antes de llegar al cielo, se pasa por el purgatorio. Entonces, es una verdad que nos vuelve a recordar el apóstol San Pablo. Es muy importante que nosotros tengamos devoción y recemos por las ánimas del purgatorio. Hay muchas personas que sí tienen esa devoción de rezar por las ánimas del purgatorio y hay otras personas que no tienen tanto esa devoción. Así que yo los invito a que no dejen pasar un solo día sin rezar por las ánimas del purgatorio, pues estas necesitan de nuestra ayuda. Y todos tenemos conocidos, incluso familiares, que necesitan de nuestras oraciones. Yo quiero pedir por todas las ánimas del purgatorio, de todos sus familiares que nos están viendo en este video y por todas las ánimas del purgatorio en general, porque nuevamente necesitan de nuestras oraciones. Y otra cosa muy importante, nos recuerda el apóstol San Pablo que todos los que han muerto están con Dios, los que se esforzaron por hacer el bien y evitar el mal. Ahora sí, después de esta breve reflexión, los invito a que escuchemos el Evangelio de este día y también analicemos la palabra del Señor, porque es muy importante no solamente escuchar el Evangelio, sino también desmenuzarlo y sobre todo aplicarlo a nuestra vida. El Evangelio está tomado según San Lucas, capítulo 4, versos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados,
y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues por un lado ellos creían ya conocer a Jesús porque se había criado con ellos, sabían dónde vivía, cuál era su casa, sabían quién era su papá, sabían quién era su mamá, la Virgen María, el Señor San José, sabían también cuál era su profesión: carpintero. De repente es obvio que se admiran de ver esa sabiduría y esa seguridad, pero al mismo tiempo esa manera en la cual hablaba él, sin gritar, sin imponer su autoridad, sino todo lo contrario. Eso le llamó mucho la atención, por eso nos dice el Evangelio que por un lado lo admiraban y lo alababan, hasta el momento en el que nuestro Señor Jesucristo les responde. Entonces ahí donde ellos, llenos de furia, lo quieren desaparecer. Fíjate que a veces nos pasa que a nosotros nos gusta escuchar lo que nos agrada, y de repente cuando alguien nos tiene que corregir, cuando alguien nos tiene que decir que lo que estamos haciendo no está bien, entonces ahí muchas veces nosotros empezamos a ver a la otra persona con odio, con rencor, con coraje. Fíjense que eso pasa mucho a veces en los grupos, en las iglesias. De repente hay personas con buena intención y a veces no con tan buena intención que pues se ponen a criticar a los demás del grupo, y de repente hay ciertas desavenencias. De repente alguien empieza a esparcir el rumor: oye, fíjate que X persona, ¿te fijas cómo reza? ¿Te fijas cómo llora? ¿Te fijas cómo hace esto? ¿Te fijas? Y hay personas que empiezan a sembrar la división. De repente hay personas que les da miedo corregir y dice: sí, sabemos que esta persona es pues la manzana podrida del grupo, por así decir, pero nos da miedo corregir. Y a veces pues sí se animan y lo hacen, y no es fácil recibir corrección, porque todos nosotros alguna vez en la vida hemos sido corregidos y no es fácil. Yo no digo que sea fácil, pero a veces es importante y necesario, porque muchas veces lo que nosotros hacemos no lo vemos y otras personas sí lo ven. Así que yo los invito a que cuando nosotros estemos en la opción de corregir, lo hagamos con caridad, que al mismo tiempo resaltemos las virtudes de la persona y que le digamos: esto que yo te voy a decir en ningún momento es para ofenderte o para hacerte sentir mal. Simplemente es algo necesario para tu bien y para el bien de la comunidad, o para el bien de la familia, o para el bien de los trabajadores. Depende el lugar.
Otra cosa muy importante es que nunca creamos o demos por hecho que conocemos a las otras personas al 100%, porque eso fue lo que les pasó a los paisanos de nuestro Señor Jesucristo. Creían que lo conocían, pero no fue así. Y también a veces puede darnos a nosotros esa tentación de creer, sí, yo te conozco mejor que la palma de mis manos. No podemos nosotros decir que conocemos a alguien al 100%, o mucho menos que nos sintamos nosotros con el derecho de corregir o decidir sobre la vida de los demás. Gracias, algo muy importante. Por favor, háganme saber qué tema les gustaría que yo les compartiera, ya sea sobre el matrimonio, cómo educar a los hijos, sobre los sacramentos, sobre los mandamientos, sobre los libros de la Biblia, sobre la Virgen María. Hay tantísimos temas que compartir. Me gustaría que por favor ustedes me hicieran saber en los comentarios de qué les gustaría que yo les hablara, y yo voy a ver todos los temas, y los que tengan más votos voy a darles ese tema. Así que por favor, anímense y háganme saber de qué les gustaría que yo les hablara, además de la reflexión del Evangelio. Por favor, compartan este video, y si no se han suscrito, suscríbanse y denle un me gusta, por favor, que bueno, pues solamente es ponerle un me gusta, no lleva mucho tiempo. Ahora sí les voy a dar la bendición. Que Dios nos cuide, nos libre de todo peligro, enfermedad, accidente y mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que permanezcamos juntos en sintonía con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere, que es el último día del mes de agosto, mañana. Bendiciones.